Muy bien, replanteemos lo que hasta este momento hemos integrado del ejercicio 7.2. Quedamos en el video previo que estábamos muy felices y contentos porque lográbamos una tasa interna de rendimiento del 20%, un valor neto actual de 663,000 pesos, que con un costo integral de financiamiento del cual pagaríamos 8,112 pesos tendríamos resuelto nuestros problemas, ¿cierto? Sin embargo, tengo que darle malas noticias. Derivado del crédito, nosotros tenemos una necesidad adicional de 95,000 pesos para el arranque. ¿Se dio cuenta? Hay que tener mucho cuidado porque cuando estamos hablando de ingeniería económica y de finanzas necesitamos revisar siempre la mayor cantidad de escenarios posibles. Ahora resulta que Francisco y José deberán disponer de 95,000 pesos adicionales. Y si recuerda, cuando no tenía la necesidad de crédito no eran 95,000, eran 81,000, eran 14,000 pesos menos los que necesitaban al inicio de los que necesitan ahora derivado del pago de financiamiento. Así que nosotros tenemos que pensar de qué otra manera podemos hacer rentable el negocio de Francisco y José. Y es cuando comenzamos a jugar en la parte que hemos venido planteando en esta unidad 7 de qué pasaría si. Nos queda claro a estas alturas del curso que el dinero solamente surge de 3 fuentes de financiamiento, o de una aportación de los accionistas, o de un crédito, o de la productividad del negocio. Tal parece hasta este momento que el financiamiento me soluciona un problema, el capital neto de trabajo, pero al obtener ese financiamiento me genera otro problema, que yo necesito todavía más dinero para poder financiar mi crecimiento. Esta, entre algunas otras razones, es la principal causa de quiebra de las empresas cuando se enfrentan a la etapa de crecimiento. Hay una trampa muy sutil y tan sutil como perversa en finanzas, que es precisamente esa trampa de crecimiento, en donde los negocios que se encuentran en ese momento de su ciclo de vida es cuando más necesidad de inversión necesitan. Crecer desde el punto de vista financiero requiere de una importante inyección de capital para poder soportar ese crecimiento. Así que tal vez tendríamos que revisar otros escenarios que no sean precisamente ese costo integral de financiamiento, pues el agujero, como podemos darnos cuenta, se hace más grande. Tal vez tendríamos que renunciar a pedirle dinero al banco y pensar de qué manera podemos obtener esos 81,000 pesos iniciales, o cuál es la combinación de variables que podríamos nosotros implementar para poder subsanar ese hueco financiero. En algún momento del curso planteamos que desde el punto de vista de mercadotecnia las variables son 9: precio, producto, distribución, promoción, evidencias físicas, facilidades físicas, procesos, personas y alianzas, y que desde el punto de vista financiero son 7: ventas, costo fijo, costo variable, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inversiones. En total, son 16 las variables de las que nosotros disponemos para ver de qué manera podemos hacer rentable un negocio. Tendríamos que comenzar a jugar con todas ellas. ¿Qué sucede si al inicio mantenemos solamente 7 días de inventario? ¿Qué sucede si nosotros comenzamos a sacrificar el arranque de nuestra estrategia y comenzamos, por ejemplo, sin gastos de publicidad? Y si en la parte de nuestros costos fijos sacrificamos un poco y tal vez esos 6,500 pesos que estaban planteados en el arranque de operaciones pudiera ser la mitad de ese pago para Francisco y la mitad de ese pago para José, suponiendo que es el salario de ellos, si nosotros omitimos esos salarios al arranque de operaciones del proyecto, fíjense que solamente tenemos ahora una necesidad de 34,000 pesos, es mucho menos de lo que necesitábamos inicialmente. Así que la combinación de todas estas variables estratégicas es lo que en el proceso de implementación de una estrategia financiera
le da a las empresas la posibilidad de dirigir de manera inteligente las decisiones que tomen en sus negocios. Solamente nos quedaría por resolver un crédito de 33,000 pesos, que es mucho más fácil que un crédito de 85,000 pesos. Sacrificamos tal vez un poco las comisiones, al arranque que sean solamente comisiones de 1.5%, sacrificamos un poco los gastos de representación para que sean solamente del 0.5%. Si se fija, nuestra variación es relativamente poca. Ahí pudiéramos nosotros llegar a la conclusión de que no tiene sentido sacrificar comisiones y no tiene sentido sacrificar gastos de representación. Solamente liberamos 2,000 pesos de nuestro flujo de efectivo total. Esto queda para la reflexión de qué tendríamos que hacer para generar para lograr que un negocio sea rentable. Vayamos tal y como tenemos los datos de manera original, solamente para complementar nuestro ejercicio y poder responder a la pregunta número 3. ¿Cuál sería la tasa de rendimiento contable para cada uno de los años que conforman la estrategia? Ahora sí le invito, es un ejercicio que ya hicimos, que ya hemos hecho muchas veces. Le invito a que ponga pausa al video y solamente continuemos para ver si llegamos a los mismos resultados. Muy bien, revisemos. 3 años, debió haber llegado en el año 1 a una utilidad neta de 147,000 pesos, en el año 2 y en el año 3 una utilidad neta de 453,892. En cuanto al balance, el capital contable del primer año 348,716,59, en el segundo año 388,704,30 y en el tercer año 369,218,67. Y en cuanto a los indicadores del modelo DuPont, la tasa de rendimiento contable del primer año 42.15%, la del segundo año 116.77% y la del tercer año 122.93%. Probablemente se está usted preguntando, pero ¿cómo es posible que al inicio de un proyecto yo tenga ciertos problemas de liquidez y de inversión, que tenga una tasa interna de rendimiento del 20% y que tenga una tasa de rendimiento contable del 42, 116 y 122%? No olvide que la tasa de rendimiento contable expresa solamente un momento en el tiempo, es como una fotografía, la fotografía de la empresa en cada uno de los 3 años. Y es una fotografía que expresa la relación que existe entre la utilidad neta y el capital invertido. La tasa interna de rendimiento es como si viéramos el video, es toda la película completa y todos los flujos que intervinieron en el negocio me dan un resultado de una rentabilidad del 20%, en este caso trimestral. Lo único que tendríamos que resolver es ese problema de financiamiento al arranque del proyecto en su etapa de crecimiento.